Cuba Información. Vamos a hacer un poco de historia, vamos a retroceder al año 1981 a través de un interesante reportaje que ha aparecido en la revista cubana Bohemia. En aquel año, en el año 1981, la CIA, los servicios de inteligencia de Estados Unidos, a través de sus agentes en la isla, introducen el dengue hemorrágico, toda una epidemia a partir de la cual fallecieron 158 personas, de las cuales 101 eran menores, eran niños y niñas. Bueno, se publica ahora este reportaje en el cual se presentan, bueno, pues las pruebas, las evidencias científicas de la propia comunidad científica cubana de que realmente el virus del dengue hemorrágico fue realmente introducido. Por supuesto, no hay pruebas de que fuera directamente introducido por agentes de la CIA con nombres, pero de alguna manera se demuestra que las cepas del virus eran cepas de laboratorio y que fueron introducidas desde Estados Unidos. Bueno, vamos a conversar sobre este asunto, vamos a retroceder en el tiempo, vamos a conversar con nuestros amigos y amigas precisamente de Cuba, que recuerdan aquellos años tan duros en la historia del país, cuando, bueno, pues los ataques de todo tipo contra la revolución eran intensos, y este fue sin duda uno de los episodios, Lázaro, uno de los episodios más dramáticos, sin duda, ¿no? Causó un impacto tremendo en la sociedad cubana. Desde luego que se sospechó ya desde casi los inicios de que esto era producto de una actividad de la CIA de Estados Unidos, por cuanto la cepa que se encontraron no correspondía a la historia epidemiológica de Cuba, ni tampoco era algo que inédito, no había aparecido nunca en el país, incluso ni en la etapa prerevolucionaria. Desde luego que la muerte, como tú has señalado, de 101 niños, o sea, 101 menores, fue algo doloroso, dramático, y que enardeció los sentimientos patrióticos y revolucionarios del pueblo de Cuba. Esto es parte, o sea, esto fue el inicio de una campaña de guerra bacteriológica implementada por los Estados Unidos a través de la CIA contra el pueblo de Cuba. Hay que recordar que también se introdujo un elemento que fue devastador para el tabaco, uno de los renglones, los principales renglones económicos y exportables de Cuba, y eso creo que era el moho azul del tabaco. Eso apareció de forma inesperada, no había antecedentes de ese tipo de enfermedad que atacó, destruyó incontables plantaciones del tabaco, que es bueno, todo el mundo sabe que Cuba tiene en ese cultivo un potencial económico histórico. Pues bien, después vino la fiebre porcina africana. O sea, fueron atacaron precisamente a tres aspectos, sobre todo la parte humana y productiva, económico-productiva del país. Desde luego que empezaron las investigaciones y se ha demostrado, todos los años se ha demostrado que efectivamente todo esto es un entramado de la guerra sucia, del terrorismo de Estado, donde está la guerra bacteriológica implementada por los Estados Unidos contra Cuba. Hay que recordar que esta guerra, este terrorismo de Estado, ha causado al pueblo cubano la cifra de 3.478 muertes y 2.099 incapacitados o discapacitados. Es decir, que eso hay que recordarlo para que la teleaudiencia y los que están con nosotros pues sepan el porqué. Primero, la resistencia del pueblo cubano para enfrentar todo este tipo de agresiones, y el porqué las medidas tomadas por la Revolución Cubana para preservar precisamente la vida humana y también el desarrollo del país ante estos ataques.
Doctora en Ciencias, Guadalupe Guzmán, es la investigadora que ha dirigido precisamente todos estos trabajos para demostrar la mano que está detrás de esta epidemia de dengue hemorrágico del año 1981. Ella recuerda en este reportaje de Bohemia cómo 2 años después de aquellos hechos, en 1983, el científico cubano Gustavo Coury llevaba su denuncia a un evento científico importante en Canadá. Allí denunciaba directamente al gobierno de Estados Unidos y a sus servicios de inteligencia. Decía, todos quedaron absolutamente impactados en el evento científico. Una parte de los científicos aplaudieron, pero otros se levantaron de sus asientos y se fueron, ¿no?, en rechazo a las palabras del científico cubano. Bueno, estamos también con Milagros Acea, una compañera también de nuestro equipo de Cuba Información, que también tiene sus recuerdos sobre esta época de la historia del país. Sí, yo recuerdo que en el año 81 yo tenía 17 años y bueno, vivíamos en casa con mi madre y precisamente, bueno, mi hermano menor, que fue un niño que nació con problemas, con una enfermedad de problemas intestinales, fue el que en esa época cogió la enfermedad. Entonces a mí me tocó acompañarlo al hospital y en el hospital ahí se vivía la cantidad de, bueno, es que los pasillos estaban llenos de madres con hijos, de muchas familias con hijos, y lo que a mí más me impactó con la edad que tenía, bueno, tenía 17 años, era ya adulta, pero el tener que, no sé, apoyar y arropar a mi hermano a la hora de hacerle la prueba para la detección del virus, si mal no recuerdo era la punción, era una prueba de hacerle una punción y a mí eso me impactaba porque ver aquella jeringuilla y ver a un chaval que durante muchos años estuvo sometido a varias operaciones por problemas intestinales, pues era uno de los episodios más a vivir, ¿no?, y a sufrir. Menos mal que tenía esa capacidad de estar en salas de operaciones y aguantaba, pero la verdad que conociendo un poco ahora los datos de los muertos que hubo por niños, más de los infectados en aquella época, que hablan de más de 300.000 habitantes en toda la isla, desde Occidente, desde la zona central hasta la zona de Oriente. Se hablan hoy en día, se comprueba de que el virus fue introducido por Estados Unidos. En aquella época es verdad, como comentaba Lázaro, que lo único que se oía era de guerra bacteriológica, como atacaban un poco, venían las plagas a la caña, que sea al tabaco, y era un momento en que lo que vivíamos era, bueno, estamos en guerra bacteriológica y había que sobrevivir a toda epidemia, a todo virus. Es, por una parte, la falta de escucha que hubo ante esta primera mención por parte de los profesionales cubanos que decían que se había sido un plan estratégico de introducir el virus en la isla, ¿no? Que yo creo que, bueno, además de esta guerra bacteriológica de carácter aberrante, con muertos de población civil, con niños incluidos en todo ello, es decir, el espectro moral que todo eso significa dentro si bien es cierto, un marco de enfrentamiento, hay unas normas, ¿no? Y bueno, lo que sobrepasa con creces, pero bueno, estamos un poco ya acostumbrados a la manera de hacer guerra de Estados Unidos, ¿no? Y esto no iba a ser una excepción. Pero sí que creo que es importante el destacar cómo no se atendió lo que Cuba estaba diciendo respecto a que esto era una guerra bacteriológica, y se enmarcó diciendo que eran conspiranoias por parte de Cuba, etcétera, ¿no? Cuando luego los datos han demostrado y ha tenido que darse un reconocimiento de que esto ha sido así. Es decir, por otro lado también lo que nos muestra es la invisibilización de todo el trabajo científico de Cuba, que durante muchísimos años se ha llevado y que por formar parte de uno de los países del sur siempre se han enmarcado. Bueno, eso son cosas de conspiraciones, etcétera, ¿no? Hasta que luego tienen que venir los datos y decir, no, mira, esto es así por esto, ¿no? Y Cuba ha sido un ejemplo de ello, y la ciencia cubana ha sido una de las grandes marginadas a nivel internacional, y estas cosas son las que
las que nos demuestran la capacidad que Cuba tiene de enfrentar estas situaciones a pesar de un bloqueo económico, a pesar de las constantes amenazas, a pesar de la invisibilización por parte del resto de países, etcétera, ¿no? Y por otro lado, una invisibilización que seguimos hoy viendo también cuando sale a la luz todo esto, ¿no? Es decir, en los grandes medios de comunicación no se ha hablado ni del hecho objetivo de que Estados Unidos introdujo este virus, ni tampoco de la capacidad de Cuba de demostrar que esto fue así, ¿no? Es decir, si acaso se toca como una pincelada, pero se olvida otra vez, ¿no? Es decir, seguimos en la misma lógica, a pesar de que las relaciones vayan a cambiar, a pesar de que se hable en otros términos, la lógica de fondo sigue siendo la misma, ¿no? Es decir, no se ha cambiado de paradigma de una manera tan drástica como que se quiere mostrar, ¿no? Y creo que eso es muy importante y bueno, que profundiza un poco las dos visiones, ¿no? Por una parte, Estados Unidos sigue mostrando su modo de hacer guerra y por otro lado también la capacidad de resistencia de Cuba, ¿no? Y del pueblo cubano, que esto es increíble. Una de las cosas que después tuvo un poco ¿cómo decir?, de repercusión para prevenir un poco el virus, el ataque del virus, se veía continuamente en Cuba las fumigaciones, ¿no? Y me acuerdo que había en la televisión ponían una canción sobre cómo atacar al mosquito Aedes aegypti, y es verdad que estuvimos años continuos de que para prevenir el tema del virus, pues había muchas campañas de fumigación en los barrios, en toda la zona. Y eso es algo que tiene como mérito el gobierno cubano. Bueno, recordar que la investigadora principal de todos estos trabajos, la doctora Guadalupe Guzmán, se formó no solamente en la Escuela Científica Cubana, sino también años después en Venezuela. Estuvo también estudiando durante años estudiando y trabajando en el Museo de Historia Natural de Londres y en el Instituto del Genoma de Singapur, donde, bueno, pues de alguna manera estuvo profundizando en la investigación para demostrar finalmente que todo esto fue una operación de terrorismo de Estado, que realmente el virus no fue un acontecimiento natural, entre comillas, o propio o autóctono, sino que fue una mano negra la que llevó todo este asunto desde el exterior. Se especuló con que Cuba había exportado, transmitido, llevado esta enfermedad a otros países de América Latina, y se demostró posteriormente que la cepa de la enfermedad, o sea, de este dengue en América, era diferente a la que se había introducido en Cuba. O sea, que era, bueno, muy diferente a las que agrupa la cepa vieja del sudeste asiático. Es decir, que se hizo una campañita también para inculpar a Cuba de la transmisión de esta enfermedad a otros países, y resulta que las evidencias y las pruebas posteriores dijeron que no, que esa es una cepa muy diferente a la que sí había introducido en Cuba el gobierno de los Estados Unidos a través de la CIA.